Estamos esta noche con el diputado republicano, subjefe de bancada, además, Agustín Romero. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Estamos a horas nomás de la cuenta pública. ¿Qué expectativa existe en el Partido Republicano en esta segunda cuenta pública? La primera ya después de haber pasado un buen tiempo el presidente Boric en la moneda. Bueno, nosotros el año pasado, obviamente, cuando escuchamos la primera cuenta, el presidente es evidente que él venía entrando al gobierno y realizó una serie de propuestas y elaboró una serie de promesas para los chilenos. Pero la verdad las cosas es que cuando ya vemos que ha pasado un año desde su gobierno y recordamos un poco en cómo estaba Chile en cuanto a sus convicciones como presidente de la República en materia de seguridad, en materia de crisis de la salud, en materia de distintos proyectos que propuso con mucho bombo y platillo como el gas a precio justo, hoy día vemos que la verdad las cosas, cuando analizamos el discurso al día de hoy, el nivel de cumplimiento de las promesas es bastante poco lo que nos va a mostrar. Y lo que yo creo que sí vamos a ver mañana es un gran discurso muy elocuente, con muchas citas, probablemente personajes históricos, va a poner muchos ejemplos, pero la verdad las cosas es que yo siento que Chile no ha avanzado mucho y lamentablemente yo creo que este gobierno está al debe, particularmente frente a dos derrotas electorales que han sido tremendamente fuertes para el gobierno y de su parte no vemos que modifique su conducta. Sí, ¿qué esperaría en concreto, por ejemplo, en materia de seguridad? Bueno, yo creo que lo que más le falta a este gobierno, porque yo he oído algunas cuentas públicas de servicios públicos, es que falta concretar las cosas. Porque hay muchos buenos deseos. Por ejemplo, yo fui a la cuenta pública del Ministerio de Salud. Obviamente que me alegro que el Ministerio de Salud avance en atenciones, porque es evidente que es un paciente menos que se muere, un paciente que se rehabilita. Pero ¿qué pasa con aquellos desafíos? Cuando uno escucha al gobierno, siempre son buenas intenciones, llegar con la salud a todo, llegar con no sé qué, no sé cuánto más, seguir avanzando en esto, pero en realidad, ¿cuántos son las promesas concretas? ¿Cuántos hospitales vamos a hacer? ¿Cuántas cárceles? ¿Cuántas viviendas vamos a construir? ¿Cómo vamos a bajar, por ejemplo, el tema de la lista de espera, pero realmente con números, no con promedios, no tanto por ciento, porque hoy día, por ejemplo, tenemos casi un año de espera en algunas atenciones? Entonces, ¿qué le decimos a los chilenos que hoy día están realmente expectantes para saber qué va a pasar? Yo quiero decir, sinceramente, que me encantaría escuchar, pero siento que es un poco ingenuo de mi parte, me gustaría escuchar un mea culpa del gobierno. Un mea culpa si sabe que nos equivocamos. Nosotros partimos pensando que no tenía que haber seguridad, no tenía que haber estado de excepción. Tuvieron que morir carabineros para que recién se impulsara más o menos una agenda de seguridad. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Con qué los vamos a poder medir, Álvaro, el próximo año, cuando espero que usted me invite para que conversemos en la próxima cuenta pública? Por ejemplo, hay expectativa en el oficialismo que haya anuncios sobre los deudores CAE. ¿Qué le parecería a usted, crédito con algo al Estado? Mire, nosotros siempre hemos dicho que es evidente que nos encantaría que todo el mundo tuviera todo el tipo de cosas gratis, pero siento honestamente que hoy día tenemos distintos problemas en Chile y el tema de los deudores del CAE no es una prioridad para este país. La verdad de las cosas es que nosotros necesitamos potenciar otro tipo de situaciones. En este momento los chilenos necesitan, por ejemplo, mayores transferencias directas en un momento en que Chile está en una crisis económica. Y eso no lo quiere reconocer el gobierno se niega a la evidencia. Y ese es el gran problema de él, que los chilenos viven una cosa y el gobierno vive en otra. ISAPRES, que vive en una crisis tremenda por estas horas, ¿qué anuncio esperaría ahí? Yo esperaría que el gobierno sentara a los chilenos y les dijera: queremos darles tranquilidad, queremos garantizar la libre elección, no queremos proponerles un proyecto de ley que en definitiva lo que hace es recoger una parte, pero en ninguna parte, por ejemplo, del fallo habla que hay que fortalecer FONASA. Yo creo que el gobierno en ese sentido, con el tema de la ISAPRE, ha sido tremendamente violento con una parte importante de la población que son los afiliados a la ISAPRE. En este momento el gobierno, que debiera darle seguridad a la gente en que va a mantener la libre elección y que va a permitir que hagamos una ley entre todos, sentándonos a conversar, lo que más ha señalado en este momento y su foco es fortalecer FONASA. Y esa es, a mi juicio, un error, porque los chilenos quieren libre elección. Los chilenos lo que quieren es que se busque un sistema de salud que permita a las personas acceder a eso. Por algo la gente, presenta recursos de protección en contra de las ISAPRES para mantenerse adentro, para que no le suban sus planes, porque si no la gente se iría a FONASA. Ha habido un éxodo a FONASA, evidentemente, pero ese éxodo a FONASA no yo creo que el gobierno tiene que preguntarse por qué es. No es porque el FONASA sea mejor, es porque sus ingresos han bajado. ¿Reforma de las pensiones? Yo creo que la reforma de las pensiones es un tema muy sentido y sin perjuicio que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con los objetivos de la reforma de pensiones. Yo creo que el mecanismo que se está implementando es malo. Yo quiero decir responsablemente que yo esperaría que el gobierno retirara el proyecto. Hoy día estamos viendo un escándalo, una falta de confianza tremenda que nos está dando el Ministerio del Trabajo con la salida del exsubsecretario Larraín, que incluso ha trascendido que tendría una propuesta que sin tocar
los ahorros previsionales, sin cambiar el concepto de que los ahorros previsionales vayan a las cuentas individuales de las personas, existiría una alternativa para cumplir el objetivo del proyecto, para mejorar las pensiones. La verdad de las cosas es que el gobierno ha incorporado una cuota de incertidumbre, falta de confianza tremenda. Incluso el sector de la oposición no quiere conversar con la ministra del Trabajo. Eso es muy grave. Yo preferiría que el gobierno retirara este proyecto, lo reformuláramos entre todos y sacáramos adelante una propuesta de pensiones que tuviera muchos elementos, y uno de esos que también es bastante poco, por así decirlo, popular, pero que tenemos que hacerlo responsablemente, que es el tema de la edad de jubilación. Hay que abordar todos los temas y el gobierno está abordando muy poquito, y fundamentalmente aquellos que le conviene, hacerse cargo del stock de las cotizaciones y además hacerse cargo de la nueva tasa, que al final son ese 6%, que los chilenos todos valoran que vaya a su cuenta individual. Hablemos del anteproyecto del Consejo de Expertos. El presidente de su partido decía que como estaba, él prefería la Constitución actual. ¿Usted está de acuerdo con eso? A mí lo que me gustaría es que se leyeran las cosas en contexto completo. Lo que nosotros hemos dicho, y yo comparto completo lo que dice el presidente de mi partido, es que queda mucho trabajo por hacer. Recién terminó ayer este proyecto. Le quiero contar una infidencia. A mí me llegó recién el proyecto para empezar a analizarlo. Y yo creo que tenemos mucho tiempo para seguir analizándolo. Creo que hay que destacar el ambiente de cordialidad con que se trabajó. Aquí por primera vez yo creo que en mucho tiempo que no hemos visto gente disfrazada o gente votando desde la ducha, sino que hubo un ambiente que se esperaba de personas que quieran trabajar de buena fe y presentar sus legítimas visiones de país. Ahora quedan 5 meses, no 2, como pretenden algunas personas, algunos parlamentarios socialistas, de alterar la democracia. Aquí quedan 5 meses de trabajo a conciencia que nosotros esperamos hacerlo muy bien. Y si sale un buen proyecto, obviamente que yo quiero decirlo responsablemente, si sale un proyecto que realmente reconozca el rol de la persona humana por sobre los intereses del Estado, una constitución que reconozca, fortalezca el derecho de los padres para guiar la educación de sus hijos, que se reconozca fuertemente el derecho a propiedad, que se proteja a las víctimas, yo por supuesto que voy a ser el primero que voy a llamar a votar a favor. ¿El anteproyecto ahora? Pero lo que pasa es que el anteproyecto todavía hay que analizarlo bien, quedan meses de revisión, y por esa razón yo creo que ahora comienza el trabajo de los consejeros democráticamente electos. Esta es la parte que va a ser más interesante de analizar. A propósito de los consejeros electos, Luis Silva, la mayoría nacional además, reivindicó la figura de Pinochet en una entrevista. ¿Usted está de acuerdo con esas declaraciones? Mire, yo quiero ser súper claro en esto. Este año se conmemoran los 50 años del pronunciamiento militar. Y en este caso en particular yo quiero ser muy enfático. Este tipo de dicotomías que se producen en que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la figura de Pinochet, la verdad es que aportan muy poco al debate. Luis Silva es una de las personas que ha tenido, un candidato que ha tenido la mayor votación. Y yo quiero decir que las personas, por favor, deben saber perfectamente cuáles pueden ser las visiones de Luis Silva. Ahora, esa entrevista se da una entrevista en un marco de reflexión, en un marco distinto, que la verdad de las cosas es que la izquierda lo que utiliza hoy día es poner a Luis Silva como una manera también de eludir las responsabilidades y poner estos temas que nos dividen como chilenos para eludir las pocas promesas, los pocos anuncios que va a tener este gobierno el día de mañana. Yo creo que lo más importante es no caer en esto y dejemos que la convención, el consejo y el candidato, don Luis Silva, ejerza su rol como corresponde, porque así fue elegido por la gente. Claro, pero justamente por ser la mayoría, seguramente va a ser el líder de los consejeros republicanos. Va a ser el jefe de bancada. Va a ser el jefe de bancada, por lo tanto es importante saber lo que piensa sobre nuestra historia reciente, además a 50 años. Por eso le pregunto, ¿usted está de acuerdo con reivindicar la figura de Pinochet más allá de los crímenes? Él dice, lamentablemente ocurrió esto otro, pero no debería opacar el resto de su gobierno. ¿Usted piensa lo igual? Es que Álvaro, yo insisto, yo creo que a ninguna persona que en este momento están disparando fuera de su casa fuegos artificiales le interesa de verdad, con todo respeto, este tipo de conversación, o más que nada decirle que lo que vaya a hacer Luis Silva en el Consejo Constitucional no va a estar teñido por eso. Luis Silva, por mucho que tenga una opinión personal, no va a ser una constitución pro Allende o pro Pinochet, va a ser una constitución buena, porque él es un doctor en Derecho. Y esto mismo pasa con nosotros. A nosotros siempre nos tratan de arrinconar con la figura de Pinochet. ¿Y eso pasa cuándo? Cuando la izquierda no tiene nada que proponer, como es el caso hoy día. Y en ese sentido, lo que tratan de hacer es dividir a los chilenos. Pero yo le digo, Álvaro, esto ya no funcionó. Porque en Chile las personas están eligiendo a las personas por los candidatos por sus capacidades. Y yo le quiero decir, las 700.000 personas que votaron por Luis Silva no votaron por él o porque sea pinochetista, porque sea allendista, porque sea guevarista. Lo eligieron por sus méritos. ¿Es Pinochet un estadista, como dijo Silva, para usted?
Para mí yo creo que Pinochet cambió mucho las cosas de la historia de Chile, pero yo creo que es una figura que es controversial, es una figura que vamos a tener que analizarla con el paso de la historia, como muchos otros personajes históricos. Pinochet fue una persona de su tiempo, como Allende fue una persona de su tiempo, pero eso es un análisis histórico. Hoy día yo soy una persona política, yo me siento frente a una teclera y elijo qué voto a favor o qué voto en contra, cómo fiscalizo. Luis Silva tiene que escribir una constitución. Si nosotros tuviéramos un panel de historiadores, podríamos tener una conversación respecto de cuál es el rol de esto. Y yo creo que las personas lo que esperan de mí, por ejemplo, si usted me hace la pregunta personal, lo que esperan de mí es que yo fiscalice al gobierno, que esté en terreno, que lleve sus problemas y que siente a la mesa en las conversaciones a mis vecinos. Eso es lo que esperan de mí, no si mi opinión es esta y otra, porque yo creo que no hay ninguna persona de mi distrito, los que votaron por mí y los que eligen el Partido Republicano, que no sepan cuál es una posición histórica nuestra. Bien, diputado Romero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Álvaro, un gusto. Que esté bien. Vamos con